El alma es aquella que está generando secretamente en nuestro corazón que recordemos nuestro pasado. ¿Has estado sintiendo que ocasionalmente recuerdas lo que vivías, recuerdas lo que hacías? Es tu alma traicionera. ¿Por qué? Porque realmente el alma pertenece al mundo. Bien sencillo, me dirás que no es de Dios. Sí, pero al momento de que tu alma tiene un contacto tan sujeto, tan enlazado con el mundo, pertenece más allá. ¿Por qué? Porque en el alma, recordemos, está nuestra voluntad, están nuestras emociones. Y todo eso al momento de percibir nuestro entorno se enlaza con las cosas del mundo. Por eso es necesario que nosotros estemos dispuestos a morir a la vida del alma. Y en el momento en el que morimos a la vida del alma, automáticamente nada del mundo nos va a inquietar. Es decir, mis hermanos, aquí hay algo muy interesante. En el libro de Juan, capítulo 12, verso 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Quiero que veamos, ese grano de trigo también se hace relación, obviamente en la palabra nos está mostrando que es Jesús, que Él tiene que quedar solo, que tiene que entregarse, pero también ese grano nos está revelando el alma. Si ese grano no muere, nunca llevará fruto. ¿Cómo tiene que morir? Quiero que lo veamos. Nuestros talentos, nuestros dones, el conocimiento que tenemos, la sabiduría, todo eso procede del alma. Pero a pesar de que sean cosas tan extraordinarias, son incapaces que nosotros podamos dar fruto. ¿Queda claro? Es decir, nosotros tenemos que morir al alma, pero aquí surge una pregunta: ¿qué si muero el alma? ¿Tengo que ser como la madera o como un metal que no sienta nada? No, ahí está el secreto. Cuando tú y yo morimos voluntariamente al alma, nos entramos a la cruz, el Espíritu Santo automáticamente comienza a tomar el control del alma para que todas nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro deseo, ahora sea regulado por el Espíritu Santo. Es decir, nuestra alma no muere, no va a morir nuestro deseo, ahora todo va a ser regulado por el Espíritu Santo. Esa es la vida de resurrección a la cual Jesús nos ha llamado. Es decir, que en el momento en el que nosotros resucitamos en el Señor, automáticamente vamos a ser guiados por el Espíritu. Por otra parte, el Señor por eso nos insiste vez tras vez que tenemos que tomar su cruz y seguirlo. En Mateo 10, capítulo 10, verso 38 y 39 dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué es esto? Si comenzamos a escarbarle esos versos, estamos encontrando que ni siquiera el Señor, ojo con lo que voy a decir, no quiere que lo amemos con nuestra alma. No quiere que le sirvamos con nuestra alma. Él está buscando que la vida de nuestra alma la neguemos para que seamos guiados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestros deseos, todo lo que hay en nuestra vida está viciado conforme al viejo hombre. Y si somos guiados por el viejo hombre, ¿crees que podamos agradar a Dios? No. Por eso Jesús, vez tras vez, nos invita a ir a la cruz. Tú y yo no sabemos cómo morir a nosotros mismos. No hay un protocolo, no hay una regla. ¿Por qué? Porque algo que yo mismo he vivido es que el Señor toma tu mano, te lleva a la cruz y Él te comienza a guiar
a que mueras a ti. Pero hay algo bien particular, y con esto quiero comenzar la enseñanza. Cuando el Señor nos está llamando a morir, lo primero que nos enseña es a qué hay que morir. Y en el verso 37, en Mateo 10, 37, curiosamente nos habla de la familia. Dice la palabra: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Es decir, aquí nos está dando la primera pista por dónde tenemos que comenzar a morir. Ojo, no significa me aparto de mi familia, los dejo de honrar, los dejo de amar, los voy a comenzar a hacer menos. No, el Señor está buscando que hagamos una balanza entre quién es más importante que otro. Es decir, ¿quién es más importante? ¿Tus hijos o Dios? ¿Tu esposo o Dios? ¿Tus padres o Dios? Si nosotros estamos más aferrados a las cosas que vemos, nunca vamos a poder obtener las que no vemos, las que son celestiales. Es decir, mis hermanos, si somos inteligentes y comenzamos a ver cómo somos nosotros, al momento de que amamos a alguien, ojo con lo que voy a decir, amamos a alguien con el alma, con nuestras emociones, con ese sentir que muchos le llaman amor, que viene del alma, automáticamente vamos a buscar agradarles, vamos a buscar obedecerles. Bien sencillo, cuando alguna de las personas que amamos están contentas, nosotros sentimos alegría y automáticamente queremos agradar lo que hagan. Les aplaudimos a veces aún hasta las cosas que no son correctas, porque queremos agradarles. Pero cuando la palabra nos es revelada y comenzamos a ver a través de la Escritura lo que a Dios verdaderamente le interesa, muchas veces entramos en conflicto con lo que el otro quiere y con lo que yo debo de dejar de querer. Por ejemplo, muchas personas que viven con familia que no ama completamente a Dios, a lo mejor toman, fuman, se drogan, tienen una vida horrible, y nosotros, para evitar conflictos, les aplaudimos. No, ahí es donde involucra la palabra. Es decir, que aun cuando amamos mucho a una persona, o esa persona nos ame mucho, nuestra responsabilidad es tomar la cruz de Jesucristo y seguirle. Y una de esas maneras de entregarle eso es entregando el afecto natural que yo tengo por la persona, dándole prioridad a Dios. Si el Señor se lleva a tus hijos, gloria a Dios. Tenemos que aprender a amar más a Dios que a nuestra propia familia. En el libro de Lucas dice esto. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece, fíjate la palabra, no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y pensamos que tenemos que odiar. No, quiero explicarte a qué se refiere eso. No, vuelvo a decir, no se refiere a odiar. El Señor está manifestando, yo no quiero que ames en la carne a tu familia. Vuelvo a repetir, el Señor está diciendo, no quiero que ames de manera natural, con tu afecto natural, con el afecto de tu alma a tu familia. ¿Por qué? Porque ese sentir es engañoso. Porque ese sentir siempre va a buscar un beneficio propio. Bien fácil. En una relación de noviazgo, cuando no se aman realmente en el Señor,
una parte ama y automáticamente está esperando que el otro le ame. Escribes te amo y ¿qué esperas de la otra persona? El te amo de regreso. ¿Por qué? Porque ese sentir es engañoso. Y el Señor cuando está diciendo aborrece a la gente que más amas, no se refiere a que los odies, se refiere no los ames en la carne. Es decir, mis hermanos, la consecuencia de que nosotros amemos según la carne, según nuestra alma, es que vamos a estar interesados en recibir algo a cambio. Te amo y espero ser amado. Te regalo algo y espero el regalo de regreso. Aun cuando seas muy bueno y no. Nuestro sentir carnal siempre está esperando algo a cambio. Y ojo, dice la palabra que nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Pero si nosotros estamos amando según la carne al que estamos viendo, por lo tanto estamos esperando algo de esa persona a la que vemos, ¿cómo vamos a poder amar a aquel que no vemos? Aquel que no viene a decirte te amo. Aquel que no viene a decirte con palabras yo estoy contigo. Por eso el Señor está buscando que nosotros rindamos nuestras emociones, nuestra alma, mis hermanos. Normalmente se aferra a una emoción que buscar obedecer un mandato. Y el Señor está diciendo, ámame, no preguntes, ámame, punto. Pero no me ames conforme al mundo, no me ames conforme a la carne, ámame de acuerdo al Espíritu de Dios. Y de eso quiero hablarte. Cuando nosotros, la palabra nos enseña que tenemos que amar también a nuestros enemigos. ¿Cómo vamos a amar a nuestros enemigos si tenemos un amor engañoso? Por eso el Señor te está forzando a que sueltes el gusto natural, a que sueltes el gusto del alma, a que sueltes tus deseos carnales para que comiences a amar a la manera de Dios. Vuelvo a repetir. Dice el Señor, aborrezcamos a la gente que nos rodea, aborreciendo el amor natural, para comenzar a amar a la manera de Dios. Por eso dice la palabra, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. En otra parte de la palabra dice Jesús, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y Jesús no te amó según su alma. Jesús te amó de tal manera que Él afligió su alma para amarte de una manera extraordinaria. Y es la manera en la que el Señor busca que le amemos. La pregunta es ¿cómo? Muy sencillo. En primer lugar, tenemos que tener una relación total con Dios. Y una vez teniendo esa relación fuerte, esa relación total con el Señor, entonces su amor comienza a fluir por nosotros. Y tenemos ahora la capacidad de dar el amor de Dios. Es decir, en pocas palabras, nuestro amor, el amor que de nosotros sale para las personas, para la persona que tienes a la par, para la gente que según tú amas mucho, para tus hijos, para tu pastor, para la gente que te rodea, aún ese amor tiene que ser regulado por Dios, regulado por el Espíritu Santo. De esa manera, entonces podremos amar a nuestros enemigos. ¿Por qué te estoy trayendo hasta acá? Porque Dios busca que tú lo ames a Él libremente, que lo sirvas a Él libremente, sin restricción. Pero cuando estamos amando según la carne, estamos reprimiéndonos. Estamos siendo atados a otro y no podemos caminar con esa liberalidad que Dios está buscando. Algo importante que tenemos que recordar, el ir a la cruz implica tres cosas: obedecer la palabra, ser sensible y obediente al Espíritu Santo y renunciar
a nuestros sentimientos. Cuando el Señor me enseñaba esto, me asombré. Pero ¿por qué el Señor nos guía a renunciar a nuestros sentimientos? ¿Acaso serán malos? Y el Señor me enseñó algo. Los sentimientos pueden provocarnos sufrimiento y aflicción. Por una parte, a lo mejor eres muy emotivo y quieres amar con todo el alma, como por ahí dicen. Pero cuando no eres correspondido, ¿qué sucede? Caes en sufrimiento, caes en aflicción. Por eso necesitamos perder esas emociones almáticas para poder recibir el derramamiento del amor de Dios en relación a que su amor no es jactancioso, no es vanidoso, no es obstinado, no es orgulloso y tampoco es pretencioso. El amor del hombre siempre tiene una pretensión. Te doy amor para recibir algo a cambio. Pero si yo te amo con el amor perfecto de Dios, no me importa si recibo tu amor, no me importa si no lo recibo, porque estoy amando de acuerdo a como Dios quiere que yo ame. Pero aquí hay algo interesante. Muchas personas no practican esto. ¿Por qué? Porque piensan que legítimamente, que de manera correcta y aceptable, no tienen por qué renunciar a sus emociones. Pero el punto es que no se dan cuenta que Dios busca llevarnos a vencer todas las cosas naturales. Muchos no renuncian a sus emociones porque como piensan que no son pecado, pues se acoplan a lo que dice su alma. Pero la realidad es que Dios busca que nosotros lo amemos a Él como Abraham amaba a Dios. El mejor ejemplo de aborrecer el alma lo vemos en Abraham. Entregó a su hijo. Aquí yo les toco el vals de los hijos y mejor no hablemos de eso, ¿verdad? Pero Abraham estuvo dispuesto a entregarlo. Por otra parte, la gente tibia. Cuando hablo de gente tibia me refiero a una persona cristiana, pero que no está encendida en el fuego, o sea que de repente va como las olas, ¿verdad? La gente tibia no comprende el deseo de Dios. Pero al momento de que esa persona se rinde al Señor, Dios mismo comienza a madurarlo y al pasito comienza a comprender que es mejor menguar para que Él crezca. Es decir, que aun cuando nosotros estemos tibios, pero si le decimos al Señor, ya no más quiero ser tibio, ahora quiero vivir en avivamiento, Él toma tu vida para hacerte entender que te conviene menguar. Por otra parte, si comenzamos a ver con nuestra mente natural, ¿qué comprenderíamos de saber que Dios le dio a Abraham un hijo y después le pide que se lo entregue? Como que no hay sincronía, como que te doy hoy para que me lo des mañana. Y eso no está muy bien, pero ahí es donde nosotros tenemos que aprender a reconocer el Espíritu. Abraham no buscó más ni el don ni el regalo. Buscó el dador del regalo. ¿Qué es esto? No se aferró al hijo, se aferró al que le dio el hijo. Y aquí hay un secreto muy interesante. Uno de los propósitos que Dios tiene para nosotros es que aprendamos y vivamos, abre bien tus oídos, sin que nos adhiramos a alguien. O sea que no tengamos pegado ninguna persona, ninguna cosa, ningún asunto. Por eso a veces no amamos a Dios como Dios quiere. Tenemos que vivir solamente pegados a Dios. Si tenemos más pegada a una persona que a Dios, ya fue horrible. Si tenemos más pegado el dinero que Dios, ya fue horrible. ¿Qué es esto?
Al paso del tiempo me he dado cuenta que muchas personas están dispuestas a dejar el mundo, a dejar Egipto. Pero el secreto está, ya dejé el mundo, ya dejé Egipto, pero no he sacado al Egipto que hay en mi corazón. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que ahí es donde aplica la fe. Abandonar lo que veo para recibir lo que no veo. Abraham abandonó lo que veía, abandonó a su hijo, lo entregó para recibir lo que no veía. Y a mí me pasó también. Cuando el Señor me llamó, yo no sabía mucho. En mi experiencia era locura hacer lo que hoy hago. Era algo que yo ni siquiera conocía. Pero el Señor en su amor me hizo abandonar lo que veía, lo que tenía, para recibir lo que no conocía. Y eso también te toca a ti. Es decir, una de las cosas que también he ido aprendiendo en este caminar en el Señor es que Dios sí quiere que tú le des, que tú le entregues voluntariamente lo que a ti sí te importa. Por ejemplo, que estés dispuesto a entregarle tus deseos. ¿Te importa cumplir tus deseos? Pero a Dios le importa más que se los entregues. ¿Te importa saciar tu vida con placeres? A Dios le importa que le entregues tus placeres. Al igual tus pensamientos, tus emociones. Y para las madres, sus hijos. Y para todo aquello que a ti te gusta, que estés dispuesto a entregárselo. ¿Por qué? Si no lo hacemos a la larga, eso que no le entregaste a Dios se va a volver un peligro en tu vida espiritual y en ocasiones se puede volver un tropiezo. Por eso el Señor nos está llamando a que voluntariamente dejemos en la cruz nuestras emociones. Yo lo veo de otra manera quizás también, porque al momento de que el Señor nos está llamando a dejar lo que más nos interesa en la cruz, Dios nos está cuidando, nos está protegiendo. Y quiero que lo veamos de esta manera. En las relaciones personales siempre hay un cambio. Hoy me caes muy bien, mañana ya no tanto. Hoy te amo mucho, mañana me caes regordo. Es decir, que de acuerdo al estímulo de tu afecto, cambiaría también tu vida espiritual. Hoy me caes mal, quiero dejar a Dios. Hoy te amo mucho, me aferro a Dios y estoy muy contento. Y Dios busca que tú no te muevas por una emoción. Dios busca que estés aferrado a Él. Por eso quiero mostrarles algo que hace la gente. Normalmente una persona que está molesta, el estar enfadado está en el alma. Ajá. Al momento de sentir esa molestia, automáticamente la persona pierde la paz en su espíritu. Otro punto, cualquier emoción, que estés enamorado, que estés confundido, que estés pasando por un momento difícil, automáticamente te desconecta de Dios. Es decir, si nosotros no dejamos nuestros afectos naturales, seremos tropiezo y nuestro camino espiritual será entorpecido. Por eso Dios está buscando que nuestras emociones las dejemos a sus pies, que nuestra manera de pensar la dejemos a sus pies, porque de esa manera, siendo parcos, llamémosle así, es decir, que nuestra vida del alma esté sometida a Dios y Dios gobierne nuestra vida, automáticamente podremos tener una relación interpersonal limpia y pura, sin pretensiones, sin astucias, sin secretos. Y no solamente aplica con nuestra familia, aplica con la gente de la iglesia, aplica con la gente en el trabajo. Pero si comenzamos a revisar los evangelios,
hay varias palabras muy similares. Por ejemplo, en Mateo 10:37, el que estábamos viendo hace un rato, podemos ver que el Señor nos muestra que tenemos que renunciar al afecto, a las emociones, a las cosas que nos desequilibran sentimentalmente. Pero en Mateo 16, verso 24 y 25, nos está guiando a renunciar al yo. Y esto es muy interesante. Quiero leértelo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pero curiosamente, cuando está dando Jesús esta enseñanza, un versículo antes, en el verso 23, vemos cómo Pedro se comporta. Pedro recibe una revelación extraordinaria de que Jesús es el Cristo y automáticamente le comienza a decir a Jesús: por favor, ten misericordia de ti. Y aquí hay muchas enseñanzas que podemos ver. Pedro no había comprendido que su mirada tenía que estar puesta en las cosas de Dios y no en la de los hombres. Pedro no había comprendido que a él le convenía mucho más amar la voluntad de Dios que el deseo protector que él tenía por Jesús. ¿Sí me estás cachando? Es decir, cuando Pedro le dice a Jesús: ten misericordia de ti, se está manifestando la carne, se está manifestando el alma de Pedro. Y en ese momento justo Jesús le dice: a ver, espérate, Pedro, no solamente yo tengo que atravesar por eso, no solamente yo tengo que sufrir la cruz, sino también todo aquel que me quiera seguir tiene que sufrir la cruz. Niégate a ti mismo. ¿Quieres seguir a Jesús? Niégate a ti mismo. Y algo que yo estoy descubriendo en Jesús es que Él mismo nos deja el ejemplo. Es decir, Jesús está declarando: no se trata de si quiero o no quiero tener compasión de mí. Se trata de que me voy a negar a mí mismo. Es decir, que cuando nosotros somos gobernados por el alma, automáticamente no seremos guiados por la voluntad de Dios. Aquí vemos en estos versículos que acabamos de revisar que Jesús no era guiado por el alma, era guiado por el Espíritu. Pero también de lo que vemos de Pedro podemos observar varias cosas profundas. El primer punto es cuando él recibe una revelación del Padre. Todos tenemos la capacidad de recibir una revelación de Dios. Pero algo importante, el que recibamos un destello de la gloria de Dios no significa que vamos a perder la manifestación de nuestra alma. Nuestra alma va a querer despertarse y levantarse cada día. Es decir, si comenzamos otra vez a escudriñar, Pedro amaba a Jesús, pero lo amaba en el alma. No lo amaba como Dios esperaba que lo amara. Porque cuando tú amas a Dios conforme al Espíritu, lo primero que comienzas a amar es lo que a Él le gusta, su voluntad. Es decir, que cuando Pedro se manifiesta su alma, Jesús no solamente le está diciendo: tu amor, Pedro, no me satisface, sino que ahora tu amor me está haciendo tropiezo. Quítate de delante de mí, Satanás. Es decir, que esas emociones llegan a ser un estorbo. ¿Cuánto amas a tus hijos? ¿Cuánto amas a tu familia? ¿Tú crees que sea realmente lo que Dios busca?
Dios está buscando que nos amemos los unos a los otros en el perfecto amor de Dios. Vamos a ver de otro ángulo. Pedro efectivamente amaba a Jesús. Su corazón no era malo. La intención de Pedro era buena. Pero ¿sabes cuál era el punto flaco? Que todo procedía del alma. No era un amor limpio, no era un amor puro. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Cuando no nos hemos dado cuenta que Dios no acepta nuestro amor carnal, no acepta nuestro servir carnal, hasta ese punto podremos amarlo a la manera de Él. ¿Por qué? Porque si lo amamos y lo servimos de manera carnal, automáticamente estamos dando paso a que nuestra alma nos gobierne. Nuestra alma siempre quiere ser independiente de Dios. Solo quiere amar y servir cuando al alma le place. Y a Dios le place que lo amemos cuando a Él le place, no cuando nosotros queremos. Por eso involucra el niégate a ti mismo. Cuando viene el quebrantamiento a un deseo de nuestra alma, ahí podemos ver que se está aplicando la cruz. Es decir, que Dios nos está llamando a dos cosas importantes: a negarnos a nosotros mismos y tomar su cruz. ¿Con qué propósito? Para que tengamos un corazón que haga caso omiso de nuestro yo. Pero algo extraordinario, cada vez que nos acercamos a la cruz, en la cruz se manifiesta el poder y la gloria de Dios. Y ese poder nos capacita a perder la vida de nuestra alma. Y para ir terminando, es necesario que recordemos que el morir a nuestra alma es una tarea de cada día. Por eso dice en Hebreos, capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es esto? Cada vez que nosotros nos acercamos más al Señor, llamémosle así, Él se acerca más a nosotros. Cada vez que buscamos más su palabra penetra más en nosotros. La cruz penetra más en nosotros. ¿Cuál será el fin? Para que ahora la voluntad de Dios sea una con nuestra voluntad personal. Por eso es tan importante morir a nuestra alma. Pero hay algo muy fuerte en nuestra alma. En nuestra alma se alberga el amor al mundo. En el libro de Lucas, capítulo 17, versos 32 y 33 dice: acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. En esto podemos ver que parte del amor que tenía la mujer de Lot era sus pertenencias. Pero aquí hay algo interesante. La mujer de Lot no regresó a Sodoma. Ella simplemente volteó a ver. Una pequeña mirada hacia atrás. Un pequeño instante de ver su vida en perspectiva revelaba todo el anhelo que había en su alma por su pasado. Es decir, ese pasado que el mundo dejó en tu corazón. Si tú no permites que el Señor te lleve a la cruz, en un momento se manifestará eso que tú dejaste en un momento para seguir a Dios. Se puede volver a manifestar, porque en el alma se alberga esa melancolía
al mundo, hasta que es atravesada por el poder, hasta que eres resucitado por el poder de Dios. Es decir, si aún en nuestra vida hay un deseo, por mínimo que sea, por nuestro pasado, o a lo mejor me puedes decir, no, ya no. Pero si tú no vives postrado a los pies de la cruz, en un momento, no sé cuándo, se puede manifestar esa melancolía por quien solías ser tú, por lo que tú querías antes, por lo que buscabas antes. Es necesario que seamos atravesados por el poder de la cruz.